Bienvenidos sean a esta presentación. Nosotros les vamos a traer o hablar acerca del método del libro mágico, que es uno de los métodos eclécticos. Los integrantes son Eduardo Isch, Karen López, Claudio Tun, Daniela Briana y su servidora Kelly Fuentes. Muy bien, pasemos a la presentación. Puntos importantes del libro. Bueno, hay que recalcar que debemos de considerar estos puntos que son relativamente de suma importancia para conocer cómo trabaja este libro y en qué método se basa. Muy bien, este método sirve para enseñar a leer y se basa en dividir las palabras en sílabas, que como les comentaba, se hablaba del método ecléctico. Este método permite el logro de objetivos más amplios en la enseñanza de la lectura que los métodos altamente especializados en los que se conocen, como por ejemplo, hay un método globalizador y una variedad de métodos que existen, pero este método que utiliza el libro mágico es uno de los más eficientes para enseñar a leer de una manera rápida. Le seguimos comentando acerca de este método. Dice que es el que se forma al tomar lo más valioso y significativo del método global, de palabras normales y de todos los métodos con el propósito de facilitar el aprendizaje de la lectura. Más adelante vamos a ver por qué es más valioso y significativo, cómo hacen los maestros o los que utilizan esta metodología para enseñar a leer. Lo veremos en unos instantes. El proceso del método ecléctico. Este está dividido en varias secciones. Vamos a comenzar, que es el primero, por el proceso de alfabetización. Aquí se basa en el ordenamiento de las letras para su enseñanza, para facilitar la pronunciación. Las ilustraciones para recordar las letras por asociación. Por ejemplo, si doy la palabra a una imagen que se nos viene en la mente, pues puede ser araña y otros ejemplos. De igual manera, las letras se pueden preparar en cartón, de un color las vocales y de otro color las consonantes. Vamos a poner un color A, E, I, O, U y de otro color, como se marcan las consonantes. Acá podemos ver que en primer grado de lectura se nos da el famoso libro del perrito, en donde este libro, al analizarlo más a fondo, nos muestra ejemplos de lectura que se asocian a imágenes referentes a lo que está sucediendo. Y es más imagen que texto, porque pues es una lectura sencilla para niños de primer grado, por lo que les ayuda muchísimo a leer. Por ejemplo, el libro del Paco, la lectura de Paco el Chato, que aquí se está enseñando a aprender al niño lo más básico, que es su nombre, dónde vive, cuántos años tiene, el nombre de su mamá, de su papá, su dirección, cosas que poco a poco el alumno debe ir aprendiendo para poder desempeñarse de mejor manera en su alrededor. Bueno, igual existe el método silábico, que es el orden de su enseñanza y sus distintos ejercicios, el análisis de la palabra hasta llegar a la sílaba, el empleo de pocos materiales, el empleo de silabario, no puedo para enseñanza de la lectura, sino como estímulo para lograr su perfeccionamiento. Eso tiene que ver un poco cuando utilizamos las vocales. Cuando utilizamos la palabra, por ejemplo, papá, y solo escribe la A y otra vez la A, o pelota, solo escriba solamente las vocales. Otro método, puedes mirar la pantalla, por favor, es el fonético. Este es muy interesante porque mayormente se aplica en niños de preescolar
al igual que primero y segundo de primaria. Y porque sí, cuando entras a un aula o un salón de clases, aparece como están los dos ejemplos de aquí, como de una puerta. Normalmente en las aulas, los docentes tienen puesto en las puertas, ventanas, pizarrones, la palabra para que los niños lo puedan identificar. Al igual que cuando están viendo algunas sonidos, por ejemplo, igual así como el ejemplo de la moto, ¿cómo pueden identificar el de la moto, que es rum rum? Por eso dicen que es fonético, porque son sonidos con los que pueden identificar, perdón, los objetos. Siguiente, por favor. Y el otro es el método de palabras normales. Este tiene que ver como el ejemplo que puse, como el de mamá y papá. Podemos relacionarlo porque primero ponen la palabra, que es mamá, y luego la separan en dos en las sílabas, que es ma. Y luego por letra, que ponen la MA y otra vez la MA. Siguiente. Las facilidades del método. A partir de una motivación, trata de inversionar el niño o la niña mediante cuentos, poemas, cantos y formas literarias. El método se vuelve natural, ya que el alumno aprende mediante las leyes de aprendizaje. Para continuar con lo que mi compañera Karen estaba explicando, lo siguiente es, permite hacer el análisis, la síntesis y la comparación de las letras a fin de que el alumno pueda grabarse los detalles de las letras. En pues, como dice ahí, el alumno, pues, con este ejercicio, pues, él va empezando a grabarse cada letra, una manera muy sencilla y fácil. Como el aprendizaje es natural y grato al niño, se esfuerza y aprende con su propia autoactividad. Pues bueno, ya que esto se da de manera natural, el niño como que se motiva a sí mismo a querer aprender por su propia cuenta, él mismo busca sus formas en las cuales él quiere aprender. Y el último permite la correlación con el contenido de otros materiales. Pues bueno, así esto puede pasar mucho en las primarias, que a veces el contenido de algo más de otra materia se puede relacionar con otro. Lo mismo pasa en este apartado. Tal vez la palabra que están viendo, que están trayendo a aprender, se puede relacionar con otras cosas como algún sonido o algo por el estilo. Están los siguientes tres. Al emplear materiales y temas del ambiente, contribuyen a la socialización de la educación. Pues esto es más que nada para el maestro, que él vaya usando ciertos materiales que le puedan facilitar las enseñanzas, como se vieron en los casos anteriores, que las puertas que se van pegando a una imagen o el sonido que van haciendo. La enseñanza es colectiva e individual. Hay casos en los que los alumnos pueden hacerlo de manera colectiva o de manera individual. La última, perdón, la última es la individualización de las enseñanzas, propicia a dar la atención preferente a las diferencias individuales. Pues bueno, a veces como un maestro, al darse cuenta, en ese, al estar observando a un niño de manera individual, pues se suele como que observar qué problemática se puede presentar en su aprendizaje. Y es por eso que tiene como que esta importancia de tenerla en cuenta. Como el niño tiene que leer desde la primera clase, le hace impresión de que ya lee desde el inicio de la enseñanza, lo cual es un gran factor de estimulación al aprendizaje. Como decía, el estimular al alumno a leer, pues digamos que esto siempre es bueno, querer hacer que el alumno lea por sí mismo, que se estimule y que no simplemente lea un poquito o por momentos, sino que se trate de hacer de que el alumno se envuelva en sí mismo a la lectura. A diferencia de otros métodos, el método eléctrico no tiene ninguna desventaja, por lo que se considera bueno para enseñar a leer y a escribir.
Siguiente. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ahí está, gracias. Por último, pues, para decir sobre el libro mágico, es un medio en el cual los niños adquieren de manera significativa habilidades para leer y escribir. Esto es algo que se resalta más que nada para, por lo menos en estas diapositivas o en esta información, es algo que se resalta mucho. Se trata de dar como que, esta información de que este libro mágico es uno de los más, mm, es que uno de los que en verdad tiene una gran facilidad para que un alumno pueda leer y escribir. Esto, pues, cual implica en conjunto de capacidades centradas en los valores y actitudes, las habilidades de saber hacer, los conocimientos de saber acerca de y los resultados que las evaluaciones ofrecen para identificar el aprendizaje adquirido, saber enfocar información de otros textos. Ok, yo sé. Mi compañero Flavio les habló acerca del libro mágico y las maneras significativas en las que se adquieren las habilidades para leer y escribir, el cual implica las capacidades centradas en los valores y actitudes. Para continuar, eh, el objetivo propuesto en mi libro mágico nos dice que puede llevarse a cabo y no se pueden dejar de lado los aspectos relacionados con la expresión oral y las actitudes y valores para la convivencia y el constante interés por propiciar en los niños las necesidades de aprender. Pues pasa. Como primer punto nos dice que primeramente se comienza con la A, las vocales de la A a la U. Luego nos dice que los alumnos aprenden un conjunto de sílabas de cada letra y con ellas construyen palabras y oraciones. Por último, nos dice que es uno de los métodos rápidos para comenzar a leer. Pásalo. Okay. Los ejemplos que se centran en las vocales, asimismo, pues resalta cómo están formadas y la manera en la que se les puede facilitar a los niños al momento de aprender a escribir. ¿Puedes pasarlo? Pásalo. En las letras como la M nos enseñan las palabras con las que se forman y continuando con las pequeñas oraciones como Emma ama mamá. Y en el último ejercicio lo que trata de hacer pues es poner en práctica todo lo aprendido durante su inicio. Bueno, continuando con la exposición y siguiendo lo que mis compañeros les comentaron, ahora sigue lo que es la parte de los requerimientos del método. Este método, como bien sabemos, tiene una serie de requerimientos y el primero sería que el maestro o maestra debe manejar los requerimientos específicos del método. Esto quiere decir que de acuerdo a lo que se especifica, debe de realizarse de tal manera que se pueda obtener un aprendizaje deseado. Los conocimientos sobre psicología infantil, psicología de aprendizaje y leyes de aprendizaje. Como bien sabemos, el docente debe saber sobre lo que es la psicología infantil y los estilos de aprendizaje. De este modo podrá adaptar fácilmente por si algún alumno requiere alguna adecuación o un mejoramiento del método. 3. Exigencia de una atención individualizada. En este apartado nos dice que, como sabemos, no todos los alumnos aprenden de una manera igual. Entonces debemos ver si este alumno aprende de la misma manera que nos dicta el método. De otro modo, debemos crear una atención que individualice a ese alumno. 4. Necesita mucho tiempo para el total aprendizaje. Como sabemos, esto es un método que se hace, sí es cierto que se obtiene
la lectura y escritura de un tiempo rápido, pero como sabemos, todo proceso lleva su tiempo. En este caso, lo mismo pasa aquí. Y el 5, contar con suficiente espacio para guardar los materiales y tenerlos a mano en el mismo salón de clases. El 6, que exista acercamiento entre el hogar y el aula, que contribuya a facilitar el desarrollo del método. En este apartado menciona que debe de haber un cierto contexto que relacione lo que pasa en el aula con lo que el alumno tiene en su hogar. También nos dice que es necesario e indispensable que el docente haga uso de los medios y materiales de enseñanza que se emplean en este método, pues si lo hace obtendrá resultados satisfactorios al aplicarlo. De acuerdo a este apartado nos dice que si utilizamos los materiales que nos dan, entonces debería obtenerse mejores resultados en la aplicación del método. También hay un apartado que nos dice una información algo importante, porque como dice, no está comprobado. Aquí nos menciona que el método puede producir dislexia, pero como no está comprobado, pues a ciencia cierta no sabemos si realmente lo produce o no. Y este sería todo en esta parte. Muchas gracias.